Amigos, qué gusto que nos acompañe, me da muchísimo gusto saludarle. Y bueno, pues hoy vamos a platicar de la industria del chocolate, una industria que pues nos gusta mucho a los mexicanos. Y bueno, pues vamos a platicar de esta industria en el contexto de lo que ha sucedido, de lo que sucedió el año pasado. Lamentablemente la pandemia afectó el devenir de muchas de las industrias y poco a poco este año comienza a mejorar la cosa. Cierto, estamos viviendo un rebrote de la pandemia y esto podría modificar mucho de las expectativas, pero aún así la industria del chocolate poco a poco está caminando para mejorar su situación. Hay expectativas favorables para el cierre del año y bueno, vamos a platicar con José Ramón Fernández. Él es expresidente y consejero de la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates y Dulces, la Choco, y bueno, pues él tendrá mayores elementos para hablar de la perspectiva de este negocio. Y como todas las semanas nos va a acompañar Claudia Angélica Rodríguez. En esta ocasión platicaremos con ella acerca de la industria del petróleo, reuniones de la OPEP, de los miembros aliados de la OPEP. Finalmente hay ciertos acuerdos para lograr mejoras en el tema de la producción, de tal forma que se pueda estabilizar el mercado petrolero. Pero bueno, este es un producto importante para nuestro país. ¿Cuál es la perspectiva de los precios del petróleo para el cierre del año? Bueno, platicaremos con Claudia Angélica Rodríguez. Lo invito a que se quede con nosotros. Don Dinero, con Alberto Aguilar. Bueno, y le platicaba que vamos a analizar el tema del mercado petrolero, lo que está sucediendo en este año, los acuerdos que ha tenido la OPEP y sus aliados, el devenir de los precios, la perspectiva que hay para los precios de este producto o de esta materia prima, de este commodity tan importante como es el petróleo, el crudo. Y bueno, pues ya nos acompaña Claudia Angélica Rodríguez, que nos tiene los elementos del análisis de este mercado. Adelante, Claudia, qué gusto saludarte como siempre. Pues así es, Alberto. Fíjate que en las recientes semanas, obviamente, el alza de los precios del petróleo, pues ha sido un factor que ha mantenido al mundo preocupado, en especial porque, bueno, los paquetes de ayudas fiscales que establecieron las economías desarrolladas en especial, pues propiciaron una recuperación mayor de la economía. Por supuesto, el caso más relevante tiene que ver con Estados Unidos, nuestro vecino del norte. En consecuencia, obviamente, muchos precios pues, se han presionado y el petróleo también se recuperó en una medida mayor a lo que esperaban muchos de los expertos. Ante el alza de las cotizaciones del crudo, bueno, se sumó que en el último acuerdo de la OPEP, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita no lograban ponerse de acuerdo. Se trata obviamente de un tema geopolítico que intentaba mover las fichas en el balance del poder en la región. Emiratos Árabes como que buscaba que se abriera un poco más la producción del crudo, a lo que Arabia Saudita obviamente se oponía. Al final Rusia tuvo que intervenir de manera importante, presionó fuerte y se logró un acuerdo de la OPEP. Se trata de un acuerdo gradual que va a permitir que el cártel regrese a los niveles que tenía de prepandemia hasta el 2022. Llegarán 9.7 millones de barriles diarios. Por lo pronto, en el último acuerdo, se van a sumar de manera escalonada 2 millones de barriles diarios de aquí hasta diciembre de este año, lo que implica que el recorte de la producción que habían aprobado o que se buscó en abril del año pasado, justamente en el momento más fuerte de la pandemia por el COVID-19, va a reducirse en 3.8 millones de barriles diarios. O sea que la OPEP sí ha aumentado la producción. Aún así, en el mundo se prevé que existe un déficit. La Agencia Internacional de Energía considera que existe un déficit de 1.5 millones de barriles diarios y la OPEP solamente va a sumar 2 millones de barriles, 400 mil millones de barriles justamente en agosto. Esto que hizo que, por ejemplo, corredurías como Goldman Sachs de inmediato
señalaron que los precios del crudo podrían alcanzar hasta $80 el barril tan pronto como agosto. Solamente hay por ahí algunas dos corredurías que consideran que el precio del crudo podría llegar a $100 el barril hacia finales del año, lo que obviamente pondría al mundo en una circunstancia muy difícil. ¿Por qué? Bueno, pues porque obviamente el petróleo es una materia prima muy importante para una cantidad de productos y la inflación se podría salir de control. Los bancos centrales en el mundo tendrían que subir sus tasas con mayor celeridad a lo que ya se está proponiendo, lo que se está buscando, y obviamente se desajustarían todas las perspectivas económicas. Para algunos expertos, el hecho de que la OPEP tardara tanto en un acuerdo pues se da en un momento muy complicado, justamente porque se está presentando la tercera ola de contagios en el mundo con variantes pues mucho más contagiosas como el Delta. Así es de que en materia del petróleo, la verdad es que no hay un gran acuerdo, solamente por ahí algunas dos corredurías prevén que se podría llegar a $100 el barril hacia el cierre del año, pero digamos que la mayoría consideran que se va a mantener justamente en el nivel que se encuentra ahora el precio del petróleo, que para muchos países pues todavía se encuentran elevados, alrededor de $70-75 el barril, Alberto. Bueno, pues como siempre, muy interesante tu comentario, Claudia. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho. Muchas gracias, Alberto, y por aquí estaremos con gusto la próxima semana. Bueno, y si me permiten, voy a un corte y regreso con la entrevista. Don Dinero, continuamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Don Dinero, regresamos. Bueno, ya estamos con José Ramón Fernández, me da muchísimo gusto saludarle, expresidente y consejero de la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates y Dulces, la Choco, y hoy vamos a platicar de esta industria tan querida por los mexicanos, la industria del chocolate. Como le decía, bueno, pues una industria que atravesó ciertas serias dificultades en el 2020, como muchas otras, pero que pues poco a poquito comienza a verse la luz en el camino, cierto, pues está otra vez el rebrote de la pandemia, pero bueno, pues hay evidencias de que la mejora va. José Ramón, como siempre, un verdadero placer, gracias por la oportunidad. El gusto es mío, querido Alberto, de que nos des oportunidad de, a través de mí, hacer algunas reflexiones junto contigo, contestar algunas preguntas pues de interés de tu querido público sobre nuestro sector. José Ramón, tuve la oportunidad de platicar contigo el año pasado por estas fechas, un poquito antes, justo cuando estaba la pandemia a todo meter, cuando estábamos en confinamiento absoluto, y bueno, pues se cayó la venta del chocolate, la industria, pues con un panorama muy sombrío, pero al final de cuentas entiendo que el año no fue tan malo, se recuperó 2020. ¿Cómo le terminó yendo a la industria del chocolate el año pasado, José Ramón? Mira, el año pasado fue muy duro en el sentido de que muchas industrias, concretamente para la que yo trabajo, cerramos todo abril, todo mayo y prácticamente todo junio, y al no haber mercado, al no haber calles, al no haber vendedores ambulantes, al no haber autoservicios chiquitos que cerraban, sino las grandes cadenas eran las que abastecían, pues definitivamente a la mayoría se le cayó la venta. Y después, cuando se empezó a ver la cierta normalidad hasta fin de año, pues sí se recuperó un poco el mercado y veíamos con cierta esperanza, y como recordarás, fines de diciembre y enero, pues volvió a haber un trancacillo, ¿no?
Sí, ahora, este año, José Ramón, entiendo, ha mejorado mucho más la actividad. Finalmente, bueno, pues ya hemos retomado el paso. Estamos en este rebrote lamentable que pues comenzó hace algunas semanas. ¿Cómo va la industria? ¿Qué perspectivas tiene la industria para este año, José Ramón? Pues mira, si efectivamente el año se nos cayó, tenemos reportes de la CIAG de Guadalajara y reportes locales, se cayó un 31% la plantilla laboral, o sea, hubo gente que hasta la mitad de su plantilla laboral, que ese es un número que duele, independientemente de los resultados y de las ventas, el tener que recortar gente, al final del año se empezó a levantar. Y la exportación también se cayó cerca del 30%, porque todo estaba paralizado y colapsado, ¿no? Entonces, esas dos cosas que nos afectaron ya se empezaban el año pasado a mover. Lo que pasa es que también recordarás, y el público recordará, que con esa nueva disposición del etiquetado, pues fue otro golpe, pero digamos no mortal, pero fue un golpe terrible a que muchas industrias, pues concretamente el dato para la que yo trabajo, tuviera que tirar, literalmente tirar a la basura casi 5 millones de pesos de empaque, porque ya no se puede utilizar, porque ya no se pueden poner imágenes, porque había que poner unos rombos que todos ustedes han visto ya en los productos y que efectivamente para estas fechas pues no es que necesariamente hayan servido de mucho. También se nos juntó que el azúcar subió a finales del año pasado, o sea que independientemente de la pandemia, independientemente de quitar gente, pues sube el azúcar, sube el cacao, bajan las ventas, caen las exportaciones y además ponte a gastar en nuevas láminas y cuestiones para imprimir tu nuevo embolsado y tu nuevo etiquetado. Entonces fue una maraca por todos lados. Sí, desastroso. Ahora, entiendo que pues, el grueso de la planta productiva de la industria del chocolate, pues son negocios, pequeños negocios, José Ramón, y entiendo que muchos de ellos, muchos sucumbieron, no solo en la parte de producción, en muchas partes de la República Mexicana, sino también en la parte del comercio, ¿verdad? Donde muchas tiendas especializadas en dulces de plano tuvieron que cerrar sus puertas, o sea que buena parte de la estructura productiva y de estructura de distribución se perdió, ¿verdad? La golosina se vende en muchos lugares, ¿no? Autoservicios y el gran mercado del mayoreo, pero se vende también en espectáculos, se vende también en escuelas, se vende también en lo que llamamos varilleros, que son las gentes que van vendiendo en la calle, y nada de eso existía. Y las pocas tiendas cuando empezaron a abrir, abrían con limitaciones de solo, según sus metros cuadrados, pueden entrar 2 gentes, si sale uno y entra otro, o si eran más grandes pueden entrar X gentes, 7 gentes, y eso pues limita la venta, no toda la gente se espera ahí en la banqueta a su turno para comprar producto. Entonces sí fue duro, y sí lo quiero marcar con fluorescente de que fue muy duro, y bueno, pues este año que empezó el 2021, en lo que se empezó a normalizar, cuando se empezó todo a abrir, empezaron a cambiar los semáforos, es evidente que este año se ha empezado pues poco a poco a recuperar, ¿no? ¿Qué tanto cayó el año pasado las ventas, la producción, José Ramón? Te digo, los reportes que tenemos en Aschoco, yo te leí el del CIAC, que lo tengo aquí enfrente, ¿no? Dice que se tuvo que hacer también mucha promoción, es una nota importante, muchos descuentos, si no dabas muchos apoyos y muchos descuentos, que esos te pegan pues adicionalmente a los incrementos contra tus márgenes, ¿no? Claro. Y cuando tus márgenes bajan, pues tienes que rascar de dónde quitas, y por eso mencioné, pues de que había necesidad de quitar algo de personal. En el sector que estoy yo, afortunadamente no quitamos gente, y afortunadamente pues se siguió manteniendo la plantilla laboral. Ahora, este año, ¿qué esperarías, José Ramón? Mira, y no te contesté, del año pasado hubo caídas de los que nos reportaron entre 15 y 50% la caída de ventas el año pasado. Ajá. ¿Y este año? Nosotros esperábamos, vimos ya un crecimiento en este primer semestre, sentimos que como no hay escuelas todavía, la época de lluvias afecta un poco al chocolate, el periodo vacacional, este trimestre concretamente creo que va a ser difícil, pero esperamos con optimismo que para el cierre del año, octubre, noviembre, diciembre, pueda haber un crecimiento, pues yo creo que de 2 dígitos. Entiendo que ese periodo es el más importante para ustedes, ¿verdad, José Ramón? El cierre del año. Sí, ya ves que somos muy de fechas, un poco opacadas con la pandemia, pero empieza febrero el amor y la amistad, abril el Día del Niño, luego el inicio a clases,
luego se cae un poco por las clases y luego septiembre el grito y piñatas y ahí conectas con, bueno, me faltó Confitexpo, que el año pasado tampoco tuvimos la feria más importante de nuestro sector. Va a ser ahora la primera semana de agosto, a ver cómo se comporta el COVID de cara a ese evento y si lo logramos pasar, pues puede ayudar también bastante. Pero bueno, sí, el cierre del año es la mejor época del chocolate. Bueno, si me permites, José Ramón, vamos a un corte y seguimos platicando. Adelante, claro que sí. Don Dinero, continuamos. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías de la información y la comunicación. Los medios de comunicación mejoran el alcance y el impacto de nuestros productos y servicios. Incrementa tus clientes y gana posicionamiento en tu marca. Anúnciate en IDC y sé parte de los cambios que marcarán diferencias en los medios digitales 2021. Si estás interesado, mándanos el siguiente código para hacer válida la promoción especial que IDC tiene para ti en conmemoración de sus 35 años. Don Dinero, regresamos. José Ramón, ¿y qué se esperaría si el año pasado se cayeron las ventas entre 10, 15, 50%? ¿Qué esperarías este año? ¿Podríamos recuperar el camino perdido? ¿Podríamos llegar a los niveles del 2018, que digamos son los mejores niveles que se alcanzaron en ventas, o no necesariamente? Yo creo que 18 y 19 fueron años buenos, similares. Nosotros tenemos como ejemplo y como modelo para el 21 el 19, no necesariamente el 20, porque es un año muy raro en todos los aspectos, no es un modelo de nada. Es un modelo pues solo de agradecer si seguimos activos y seguimos vivos, ¿no? Operando. Que esa es otra señal, fíjate, nunca había pasado en 18 y 19 y ahora hay en la mesa 4, 5 empresas que están en venta de las medianas y chicas. Eso es una señal también curiosa de lo que está pasando, curiosa del sector, curiosa a lo mejor del ambiente político y del deseo de invertir de las gentes, pero también te doy ese dato, que es un dato finalmente empresarial, de que hay en la mesa algunas empresas que se dedican a ello, pues están a la venta algunas compañías. Pero con optimismo esperamos que si este rebrote no se va a los extremos, para el cierre del año seguramente podemos tener alguna recuperación pues de un par de dígitos, ¿no? Ahora, José Ramón, pues además del brote de la pandemia, pues estamos enfrentando una situación complicada por la pérdida de poder de compra del consumidor, dado que no hubo un plan contracíclico, no hubo ayudas para las empresas, para las personas, no hubo ayuda de nada por parte del gobierno federal. Bueno, pues esto afectó al empleo, afectó al poder de compra. ¿Qué tanto podría afectar el consumo para la industria en los próximos meses, José Ramón? Mira, yo creo que la afectación número uno no es tanto en la capacidad de comprar, sino en nuestro sector lo que nos ha afectado es la ausencia de gente. Como decíamos hace rato, la ausencia de gente en los espectáculos, la ausencia de gente en los eventos deportivos, la ausencia de gente en las escuelas, en fin. La nobleza de nuestro producto, un chocolate, una golosina, una paleta, pues no es que sea oneroso, yo creo que en general para cualquier familia. Desde luego habrá quien sí lo pone en la última lista de su compra y la gente compra prioridades. Podía afectar en un autoservicio, pero no creo que haya papá o mamá que se niegue a comprar un chocolatito, un estimulante natural. Además, aclaro, me conoces desde que estaba en las Choco, además de decir que el chocolate no es la causa de obesidad en este país, hay muchas otras cosas de nuestra cultura y de nuestro modo de comer que podían afectar, pero no es el tema de la entrevista de hoy. Entonces yo espero que si la pandemia no hace que la gente tenga que volver a guardarse de una manera muy fuerte, esperemos que no sea, esperemos que no sea una dificultad la capacidad de compra de la gente. Aunque sí, como empresa, leí tu nota del Sol de México en la que hablabas que de las prioridades del nuevo secretario de Hacienda, pues ojalá sea la de la banca de desarrollo, ¿no? Hacia el campo y hacia el empresariado. Sí hace falta mover el dinero en lo que es cosas que producen economía, que producen más dinero y no solo que produzcan clientes, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, tú mencionabas el tema del cacao, que es fundamental, y bueno, pues México es origen de esa
de ese cultivo tan importante que tiene que ver con el chocolate, José Ramón, pero sin embargo, entiendo la situación del cacao todavía es pues, bastante precaria. De hecho, entiendo que importamos el grueso del chocolate que utilizamos, ¿no? Por la falta de producción. ¿Qué avances ha habido en el campo para pues, los productores de cacao que están básicamente en el sureste, José Ramón? Sí, son los 3 estados emblemáticos, Chiapas, Guerrero y Oaxaca, los principales productores. Yo recuerdo datos de hace 4 o 5 años que estaba yo como presidente de Achoco, que andábamos en alrededor de las 40,000 toneladas, ya estamos cerca de las 45,300 toneladas, pero sí somos deficitarios. De haber estado en los 4 primeros lugares hace muchos años, yo creo que ni estaba yo todavía en el sector, estamos en el lugar número 13. Entonces sí creo que hace falta mucho apoyo todavía al campo, hay mucha capacidad de producir para poder consumir, pero sí se requiere del apoyo, ¿no? Ahora, viene la reforma fiscal, José Ramón, o una serie de medidas, ya no quieren hablar el gobierno de una reforma fiscal, sino de una miscelánea fiscal. El tema del IEPS se ha mencionado por ahí, sobre todo pues el actual gobierno trae digamos una consigna de eliminar el tema de la obesidad, que pues es una consigna de los últimos gobiernos, y siempre se habla de los chocolates, de las frituras como el causante, que bueno, ya lo hemos platicado, son temas que no van con la realidad. ¿Qué tan amenazante pudiera ser estos cambios? ¿Podrían afectar el IEPS? ¿Podría afectar a la industria? José Ramón, ¿qué están viendo? Pues ya afectó porque desde 2014 está el IEPS, ¿no? Es un impuesto que solamente vino a encarecer el producto. Yo creo que la finalidad era recaudatoria estrictamente, porque no creo que esté etiquetado ese IEPS para promover la obesidad, para contrarrestar la obesidad. Yo creo que el tema de atacar o bajar la obesidad no es un tema nada más de gobierno, es un tema del sentido común, de la responsabilidad natural de cualquier persona. Pero no es culpa del chocolate, es que ese es el tema central que no sé cuántas veces lo mencionamos en la época que estaba yo ahí, de que no somos la causa, ¿no? Es un estilo de comer de nosotros los mexicanos que no tiene que ver con el chocolate. El chocolate se le llamaba hace muchos años cuando se descubrió que era un alimento de los dioses. Y ahora por decreto se le llama alimento chatarra. Eso no tiene ningún sentido. Pero sí, si siguiera pegándonos más con el tema de impuesto, afectaría porque encarecería el producto. Y de hecho el per cápita de consumo es bien bajo, ¿verdad, José Ramón? Pues mira, el último dato que tenemos de que no llega a los 800 gramos de consumo per cápita. Al año, imagínate. Al año. Entonces, pues, ahí hay datos de verdad, ¿no? Brasil anda cerca de 2 kilos y en Suecia, que hay infinitamente menos gorditos que por aquí, consumen 13 kilos per cápita. ¡Qué barbaridad! Bueno, pero a pesar de tener la evidencia, seguimos pensando y seguimos atacando con etiquetados absurdos a su consumo, pero eso no lo va a resolver. Ahora, José Ramón, antes de que se nos vaya el tiempo, el tema del azúcar, ¿qué se puede hacer? Se paga mucho por el azúcar aquí en nuestro país, ¿verdad? Sí, del 19 al 20 subió, te lo comentaba hace un rato, ahora ha empezado a bajar un poquito, ¿no? Y eso nos va a ayudar simplemente en el costo del producto, pero pues eso es la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Ahí los industriales demasiado poco podemos hacer. Sí, bueno, pero es un factor de costo adicional. Total, el principal. El número uno. El número uno. En nuestro sector es el número uno. Bueno, muy bien, pues José Ramón, muchas gracias. Siempre es un placer poder platicar contigo. Gracias por la oportunidad. Pues platicamos un poco de esta industria tan importante, esta industria tan querida por el mexicano como es la industria del chocolate. Muchísimas gracias, José Ramón. Gracias a ti, que ojalá la gente siempre un chocolatito con medida. No va a pasar nada más que dar felicidad, eso es lo único que va a pasar. Eso sí es cierto. Bueno, muy bien, José Ramón. Bueno, él es José Gracias, Ramón Alberto Fernández, él es expresidente, consejero de la Asociación Nacional de Fabricantes de Chocolates y Dulces, la Choco. Amigos, nos vamos. Gracias por habernos sintonizado. Lo invito a que lo haga la próxima semana. Aquí estaremos, como siempre, al pie del cañón. Que la pase bien.